Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos en el segundo trimestre. Hoy vamos a empezar con la sesión 1 de este segundo trimestre. El día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones artísticas y culturales del Tahuantinsuyo. Tal es el caso, por ejemplo, de la arquitectura, la cerámica, la música y la danza. Veamos con respecto a la arquitectura. Los incas construyeron hermosos palacios y templos. Ellos tuvieron grandes edificaciones monumentales y utilizaron principalmente en la construcción la piedra. La piedra la utilizaron en la sierra y el adobe en la costa. Ahora, la arquitectura inca se caracterizó principalmente por su solidez, ¿no? En sus construcciones, pues ellos emplearon la piedra en grandes bloques, ¿no?, colocados en puntos estratégicos que le daban solidez, debidamente unidas, ¿no?, ensambladas con precisión. Se caracterizó también por su sencillez, ¿no? Es decir, sus construcciones carecen de adornos, sin adornos. Se ven enriquecidos tan solo por el polimentado de las piedras, caso que sí lo tenían las construcciones de las culturas anteriores. Es simetría, ¿no? Se caracteriza por su simetría, es decir, aquí las partes de sus construcciones eran iguales, ¿no?, a partir de un mismo eje, ¿no? Sus muros, construcciones, todos, ¿no?, guardaban armonía, siendo de forma, en algunos casos, trapezoide o trapezoidal, ¿no?, sin emplear cimientos. Entonces, hay una correspondencia exacta en forma, en tamaño, en posición, ¿no?, con relación a un eje o tamaño. Esas son las características que presentan las construcciones arquitectónicas de los incas. Ahora, en cuanto a los tipos de edificaciones, hubo tres tipos de arquitectura, tres tipos de arquitectura. Arquitectura militar, ¿no?, que fueron grandes monumentos, en su mayoría eran fortalezas o pucaras, ¿no?, en las ciudades fortificadas. Por ejemplo, tenemos aquí Ollantaytambo, ¿no?, que es un tipo de arquitectura militar. Machu Picchu también es muy importante porque es considerado como uno de los monumentos arquitectónicos y arqueológicos más importantes del planeta. Sacsayhuamán, arquitectura militar sobre todo se construyó encargada de la defensa de la ciudad del Cusco, ¿no? También es considerado como uno de los monumentos arquitectónicos más grandiosos, más importantes de los Andes. Esos son algunos ejemplos con respecto a la arquitectura militar. En arquitectura religiosa, la arquitectura religiosa sobre todo estuvo dedicada a la construcción de templos, de adoratorios, ¿no?, entonces en los que se rendía culto a los dioses. Entonces, en el Cusco, por ejemplo, tenemos el Coricancha, ¿no? Allí sobre la base, sobre sus muros, hoy se levanta la iglesia de Santo Domingo, ¿no?, en el Coricancha. Pachacamac también fue otro de las arquitecturas religiosas muy importantes del Tahuantinsuyo, ¿no?, entre otras como, por ejemplo, Chichinancha, ¿no?, Tambo, no sé, ¿no? En cuanto a la arquitectura civil, estaba representada sobre todo por los palacios
por las construcciones y de viviendas, ¿no?, para el pueblo, que eran rectangulares en algunos casos, ¿no?, con una sola puerta y ventanas laterales. Podemos distinguir aquí con respecto a la arquitectura también civil, podemos como ejemplos, por ejemplo, los centros urbanos, los edificios públicos, tal es el caso de los tambos, los depósitos, los baños. Entonces, en la arquitectura civil, ¿no?, se refiere a la construcción de palacios, ¿no? Según la tradición, cada inca se construía su propio palacio. Un ejemplo de esas construcciones tenemos Tambomachá. Con respecto a la textilería, ¿no?, pasamos la textilería. Dice que el tejido fue una de las industrias más ricas y desarrolladas en el antiguo Perú, ¿no? Y la prenda por excelencia fue el unco, ¿no? El unco. El unco, pues, como vemos aquí, dos modelos de unco o vestidos masculinos. Se trata de una camisa sin manga, ¿no?, que llega hasta las rodillas. Entonces la producción textil en el Tahuantinsuyo adquirió un carácter masivo, por la sencilla razón de que el Estado pues necesitaba raudales de vestimentas para poder redistribuir a sus servidores, con el objetivo de alguna manera de compensar servicios y así ganar simpatizantes. Tenemos también, por ejemplo, acá el tocado femenino que se usaba en el Cusco, y la guaura, que era una especie de truza, ¿no?, que portaban los varones debajo del unco, ¿no? Y esto era desde cuando se le declaraba mayores de edad, entonces ya ellos podían usar lo que se llama la guaura, ¿no? En cuanto a la textilería, también tuvo diversas clases de prendas de acuerdo a su calidad. Así tenemos, por ejemplo, dos tipos de tejidos, dos tipos de prendas. El cumbi, que era un tejido fino, y este tejido, esta vestimenta, era solo para la aristocracia, ¿no? Entonces, era un tejido hecho de lana de vicuña. Por lo general, el cumbi, esta prenda, era trabajado en los ayahuasis y lo era confeccionado por las llamadas ayas. Exclusivamente entonces el cumbi o cumbi solo para la aristocracia, ¿no?, para la nobleza también. Y la vasca, que era un tipo de tejido utilizado por el pueblo, ¿no?, en su mayoría hecha de lana de llama y de alpaca. Ahora con respecto a la cerámica, ¿no? La cerámica se caracterizó porque fue polícroma, ¿no?, geométrica, globular, ¿no?, precocida, de superficies planas. Los colores que se emplearon para su cerámica eran el marrón, ¿no?, el rojo, el naranja, el negro y el blanco, ¿no? Entonces sus diseños sobre todo eran geométricos, ¿no?, con dibujos zoomorfos en algunos casos. En realidad en el arte alfarero los incas no sobresalieron, aunque sí tuvieron su propio aporte. Por ejemplo, tenemos aquí el llamado aríbano, ¿no?, o también urpo, ¿no?, que era un cántaro grande que estaba destinado para trasladar líquidos o elaborar líquidos, también almacenar, ¿no?, grano. Era de cuerpo voluminoso, ¿no?, su base cónica, ¿no?, su cuello largo, ¿no?, y la boca abocinada. Entonces, el nombre de este aríbano viene del griego, en quechua se diría urpo, ¿no?, por eso es aríbano o urpo. También utilizaron el quero, ¿no?, el quero, que vienen vasos de madera, y que se usaban principalmente estos vasos de madera para las ceremonias religiosas.
pero también elaboraron queros, vasos queros a base de arcilla, en los casos. Asimismo, utilizaron o elaboraron además platos y ollas, ¿no? Y utilizaron siempre la decoración geométrica en cuanto a su cerámica. La metalurgia, pues, lograron también sobresalir, sobre todo en la utilización del oro, ¿no? ¿No? Pues los incas tenían una relación muy estrecha con el sol y tenía mucha utilización en asuntos religiosos, ¿no? La utilización del oro, ¿no? También utilizaron la plata, el cobre, ¿no? Siempre al igual que el oro para adornar los templos, ¿no? Vemos entonces aquí que para la fundición, ¿no? Construyeron hornos. Esos hornos se llamaban las guauras, ¿no? Los llamados guauras o guairas, ¿no? Tipos de hornos, que eran hornos portátiles. Entonces, era pues para purificar los metales, ¿no? Entonces, para purificar los metales se utilizaban estos tipos de hornos llamados guairas, ¿no? Entonces, en algunas excavaciones se han encontrado pues utensilios con representaciones de figuras humanas. La danza, la música, ¿no? También de alguna manera fue, digamos, durante el Tahuantinsuyo tuvo un carácter popular de toda la música, ¿no? Ya que casi todas las actividades, ¿no?, del hombre andino se desarrollaba acompañado de música, ¿no? Y vemos que la música incaica fue pentatónica, es decir, que su escala musical solo contaba con 5 notas musicales, ¿no? Utilizaron instrumentos, como por ejemplo los instrumentos los de viento, ¿no? Tenemos la quena, la antara, los potutus, ¿no? También utilizaron instrumentos de percusión, como el huáncar, la timbia, ¿no? Huáncar, la timbia son instrumentos de percusión. Pues los incas no llegaron a conocer los instrumentos de cuerda, ¿no? La danza, la música entonces estaba ligada con la danza. Habían danzas funerarias, guerreras, festivas, ¿no?, religiosas. La danza en el incanato tuvieron preferentemente carácter mágico religioso, ¿no?, por lo que la mayoría, por ejemplo, de ellas fueron ceremoniales. Sin embargo, también pues hubieron, como hemos dicho, danzas guerreras, danzas agrícolas y también de diversión. En el Cusco, por ejemplo, eran 2 los bailes de mayor aceptación, ¿no?, como el huayno, ¿no?, y también el llamado casua. La casua, que era una danza ejecutada en parejas, ¿no? Danzaban en grupos. En cuanto a la literatura, ¿no?, la literatura tuvo 3 géneros principales, ¿no? Vemos que la poesía se cultivó, la poesía lírica, ¿no?, especialmente en los géneros líricos y épicos, ¿no? La poesía lírica estaba inspirada en sentimientos de amor, el dolor, la melancolía, el desamparo. Este tipo de poesía fue cultivada por los arábicos, ¿no? La poesía épica, dedicada a hacer conocer las grandes hazañas militares de los incas. Entonces, este tipo de poesía fue cultivada por los amautas. También el teatro, ¿no? El teatro, los dramas y comedias, los mismos que fueron compuestos por los amautas. El drama más conocido fue Ollantaytambo. Entonces, significaron obras que relataron hechos y obras gloriosas de los emperadores. Bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con respecto al tema de la